Chris Dummit era uno de esos raros rostros de la quimera del oro que no necesitaban dominar la pantalla para dejar huella. Era el tipo de hombre cuya sola presencia tenía peso. Con un puro casi siempre en la mano, un comportamiento tranquilo, y con los pies en la tierra, y una capacidad instintiva para intervenir cuando el caos amenazaba con apoderarse de la situación, Chris se fue convirtiendo poco a poco en mucho más que un minero más de la tripulación de Parker Schnabel. Con el tiempo se convirtió en de la familia. Precisamente por eso su repentina ausencia resultaba tan inquietante. No hubo una despedida dramática, ni un episodio final emotivo, ni un largo discurso explicando su marcha. Una temporada estaba ahí firme como siempre, y de repente ya no. Lo que siguió fueron solo susurros, comentarios vagos y preguntas sin respuesta de los fans que le habían seguido durante más de una década. ¿Por qué Chris Dummit dejó realmente el equipo de Parker Schnabel? ¿Fue simplemente agotamiento tras años de trabajo agotador? ¿O había algo más profundo desarrollándose entre bastidores? Para entender esa pregunta primero hay que comprender quién es realmente Chris Dummit y cómo acabó en el Yukon en primer lugar. Chris nunca se propuso ser minero de oro. La minería no era un sueño de infancia, y hacerse rico no era una obsesión para toda la vida. Vino de Oregón, muy lejos de los arroyos helados y las plantas de lavado, y durante 25 años trabajó como carpintero de planta. Su mundo se basaba en las medidas, la estructura, la precisión y la resolución de problemas con las manos. Enmarcaba edificios, construía sistemas y vivía una vida basada en el trabajo cualificado, no en las cámaras de televisión. Todo empezó a cambiar en 2010, cuando un cliente se le acercó con lo que parecía un trabajo sencillo: construir una cabaña para las cuadrillas de mineros que trabajaban con Todd Hoffman. Se suponía que tardaría 10 días. Ese era el plan. Pero los planes no siempre sobreviven en el Yukon. Entre el tiempo impredecible, los retrasos logísticos, la escasez de madera y la pura dificultad de trabajar en un entorno tan remoto, esos 10 días se alargaron hasta convertirse en 5 meses. Y durante esa inesperada prórroga, algo cambió. Chris no se limitó a construir y marcharse. Se quedó. Observó. Escuchó. Ayudó con pequeñas tareas. Aprendió por ensayo y error, absorbiendo conocimientos en silencio en lugar de exigirlos. Poco a poco su papel fue evolucionando, no de forma espectacular ni de la noche a la mañana, pero sí de forma constante. Pasó de cortar madera a solucionar problemas, de observar las operaciones mineras, a comprender cómo funcionaban las máquinas, cómo se movía el agua, por un sistema cómo se comportaban los sedimentos, y cómo la paciencia importaba tanto como la fuerza a la hora de recuperar el oro. Aquel tiempo con la cuadrilla de Hoffman plantó una semilla, no porque Chris soñara de repente con ser minero, sino porque la circunstancia conoció la curiosidad. Se quedó cuando la mayoría de la gente se habría marchado, y esa decisión cambió su vida. Chris apareció en la Quimera del Oro durante las primeras temporadas junto a Todd Hoffman, trabajando durante las temporadas 1, 2 y 3. Después de la tercera temporada se apartó del equipo de Hoffman. En ese momento parecía que se retiraba por completo de la minería. Pero no era el final, sino una pausa. En la cuarta temporada, Chris regresó a la serie, esta vez bajo otra bandera. Se unió al equipo de Parker Schnabel, y ese cambio reconfiguró toda su trayectoria. Con Parker, Chris se hizo más visible, más protagonista, y mucho más parte integrante del ritmo diario de éxitos y fracasos in situ. Dentro de la cuadrilla, Chris ocupaba una posición única. No siempre estaba al frente y en el centro, ni tampoco constantemente enterrado en la suciedad. En cambio, existía en los momentos en que las cosas amenazaban con desmoronarse. Si la cuadrilla era una máquina, Chris era uno de sus estabilizadores. Cuando el equipo se rompía, él lo arreglaba. Cuando la moral decaía, él la estabilizaba. Cuando los mineros más jóvenes luchaban, él los guiaba. El propio Parker dejó clara la confianza que depositaba en Chris. En más de una ocasión, Parker comentó que no se preocupaba por las cámaras cuando Chris estaba cerca. Esa sola declaración lo dice todo. En un entorno de alta presión en el que cada error se transmite a millones de personas, una confianza así es poco frecuente. Para los espectadores, Chris era como un mentor,
no porque diera discursos o llevara la autoridad a flor de piel, sino porque entendía tanto la maquinaria como a las personas que la manejaban. Podía diagnosticar un problema de la bomba en un momento y animar tranquilamente a un minero frustrado al siguiente. Los aficionados a menudo lo describían como el pegamento de la tripulación, la persona que mantenía todo unido cuando la presión aumentaba. A veces la gente se preguntaba qué hacía Chris realmente en la mina, ya que no siempre era la figura más visible. La respuesta es que hacía un poco de todo. Era responsable del mantenimiento y la reparación de la maquinaria, una función absolutamente fundamental en las explotaciones mineras, donde las plantas de lavado, las bombas, las tuberías y las dragas determinan el éxito o el fracaso. Cuando algo se averiaba, Chris era a menudo el que se arrastraba hasta el problema. También desempeñó un papel fundamental a la hora de guiar a los miembros más jóvenes de la tripulación, no a través de la instrucción formal, sino con el ejemplo. Enseñaba con la práctica, poniéndose al lado de alguien, explicando con calma y sin actuar nunca por encima del trabajo. Casi todos los nuevos miembros del equipo aprendían algo directamente de Chris. Lo que hizo que su influencia fuera tan poderosa fue que nunca llegó con ego. No tenía la actitud de alguien nacido en la minería, sino que hacía preguntas, observaba en silencio y aprendía con humildad. Esa perspectiva le permitió detectar ineficiencias, riesgos para la seguridad y pequeños problemas que a veces incluso los mineros experimentados pasaban por alto. Con el tiempo, Chris se convirtió en algo más que un mecánico o un minero. Su influencia fue técnica, emocional e interpersonal. No fue una nota a pie de página en la historia de la fiebre del oro, sino un pilar. La minería es brutal. Largas horas. Mañanas frías. Fallos constantes del equipo. Agotamiento físico. Peligro real. Presión financiera. En ese entorno la gente va y viene. Lo que separa a alguien no es solo la habilidad, sino la resistencia. Y temporada tras temporada, Chris demostró que permanecer importaba. Para Parker, contar con alguien con un profundo conocimiento institucional, alguien que había vivido fracasos y recuperaciones, tenía un valor incalculable. Chris no necesitaba ser la voz más alta. Su experiencia daba a sus palabras una autoridad silenciosa. Los miembros de la tripulación empezaron a verle no solo como un compañero de trabajo, sino como un confidente, alguien a quien acudir cuando la frustración se acumulaba o la presión se convertía en algo personal. A medida que avanzaba la serie, una cosa quedaba clara: las ambiciones de Parker no dejaban de crecer. Objetivos más grandes, riesgos más grandes, expectativas más grandes. La minería no perdona, y cada temporada aumentaba lo que estaba en juego. En la 15ª temporada, Parker hizo uno de sus movimientos más audaces. Hasta la fecha compró las explotaciones vecinas de Gold Run y Sulphur Creek por $2,5 millones. Esa decisión obligó a una rápida expansión. Hubo que trasladar el equipo a través de largas distancias. El rendimiento tenía que aumentar de inmediato. El margen de error se redujo de la noche a la mañana. Con esos cambios, lo suficientemente bueno ya no era suficiente. Las máquinas tenían que funcionar a la perfección. La logística tenía que ser precisa. Las expectativas de rendimiento aumentaron bruscamente y la presión dejó de ser una carga ocasional para convertirse en una presencia constante. Cada pequeña grieta empezaba a ser importante. Una avería de la bomba que podía haber sido manejable en temporadas anteriores ahora podía hacer descarrilar días de trabajo. Cada avería costaba más. Cada retraso mermaba la moral. El equipo tenía que esforzarse más con menos margen para cometer errores. En ese tipo de entorno, el estrés no solo aparece, sino que se agrava. Si piensa que fue duro para la tripulación, piense en lo duro que debió de ser para veteranos como Chris, que habían aguantado muchas temporadas. Para gente como ellos, el margen era cada vez más estrecho. Había menos espacio para la holgura, menos segundas oportunidades, y cada una de sus decisiones tenía más peso que nunca. Ese cambio de dinámica empezó a generar tensiones porque lo que había funcionado en la temporada anterior de repente empezó a no adaptarse a las nuevas exigencias. El desgaste físico, el envejecimiento y la salud. Uno de los pocos datos sólidos es la edad de Chris.
Múltiples fuentes lo sitúan en torno a los 59 años de edad, y a esa edad, el desgaste físico de la minería no es poca cosa. Verá, la minería no es un trabajo estático. Implica levantar objetos, gatear, trepar, agacharse largas horas al aire libre, exposición al frío, la humedad y los riesgos mecánicos y un terreno impredecible. Las máquinas suelen estropearse, y hay que reparar las piezas manualmente. Ahora, cuando falla un equipo pesado, alguien tiene que ponerse manos a la obra. Un cuerpo más joven puede recuperarse antes, pero con el tiempo aparecen el esfuerzo repetitivo, la fatiga, los dolores persistentes y una recuperación más lenta. En entrevistas y comentarios sobre su marcha, Chris ha hecho declaraciones que aluden al agotamiento y a que se han alcanzado los límites. Debido a su edad, ha declarado en entrevistas que la agitada vida de minero a veces le pasa factura, lo que le dificulta trabajar y funcionar correctamente. Cuando la energía física disminuye, la paciencia para soportar los roces flaquea. Un cuerpo cansado tolera peor las máquinas que dan vueltas, las noches largas o las turbulencias emocionales. Así es como las tensiones cotidianas pueden llegar a puntos de ruptura. Sin embargo, más allá de las exigencias físicas de Chris, también estaba el trabajo emocional de ser el estabilizador. Chris lleva mucho tiempo siendo retratado como una presencia tranquilizadora, un mentor, el pegamento que ayuda a mantener unida a la tripulación. Pero ese papel conlleva un peso invisible. Cuando eres la persona a la que la gente mira durante las crisis, absorbes la tensión emocional, mantienes la compostura cuando otros se enfurecen. Medias en los conflictos. Calmas los miedos. Con el paso de los años, esa carga interna acumulada puede llegar a ser muy estresante. Reprimir las frustraciones para mantener la armonía de forma continua. Incluso los pequeños desacuerdos, como un miembro del equipo molesto por el incumplimiento de los plazos, una máquina que necesita reparaciones repetidas o visiones divergentes sobre el riesgo o el ritmo, pueden dejar una huella terrible. Ahora bien, con el tiempo, estas pequeñas desavenencias pueden llegar a agravarse, y si alguien se siente infravalorado, el resentimiento no tardará en colarse y empezar a acumularse silenciosamente. Ahora bien, dado que el papel de Chris a menudo le implicaba intervenir para arreglar momentos rotos, existe la posibilidad de que su propio descontento haya sido más fácil de interiorizar o de retrasar. Pero en un entorno en el que la presión siempre es máxima, la verdadera pregunta es: ¿cuándo fue la gota que colmó el vaso para Chris? Una cosa que tiene la telerrealidad es que es excelente para captar momentos tanto ruidosos como sutiles, y algunos de esos momentos reflejan tensión. Por ahora hay episodios en los que los ánimos se caldean entre Chris y otros miembros de la tripulación. La razón de este mal genio podría ser que Chris está cansado de estar siempre disponible para todos y para todo. Sin embargo, otros argumentan que a veces se trata de un típico malentendido entre miembros de la tripulación. A raíz de esta discusión y malentendido que la gente vio en el programa, empezaron a correr rumores de que Chris estaba considerando retirarse. Por aquel entonces había indicios de por qué quería dejar el programa. Esos indicios mostraban sobre todo que Chris quería apartarse del compromiso total. Esos indicios son a menudo señales tempranas de advertencia de una ruptura más profunda. Hace unos meses, Chris publicó entrevistas o declaraciones calificadas de ruptura del silencio. El hecho de que se sintiera obligado a hablar públicamente, o a que se le tachara de hablar públicamente después de haber estado callado, demuestra que la marcha no estaba del todo cerrada ni claramente resuelta. Este vídeo demostró que Chris estaba pensando en bajar el ritmo o alejarse, y por ello la gente inició un llamamiento para que volviera. Sus fans no se detuvieron ahí. Buscaron razones y exigieron una explicación o claridad por parte de los creadores del programa e incluso de Chris acerca de por qué estaba considerando marcharse. Aunque los fans no obtuvieran una respuesta precisa a sus preguntas, una cosa es segura: Chris era un hombre llevado al límite y su marcha se alejaba de la tensión emocional. Anuncio y primeros indicios de la marcha. Las primeras señales públicas de que algo estaba cambiando llegaron en medio de la 15ª temporada de La Quimera del Oro. Durante ese periodo se especuló con que Chris había empezado a contar una historia sobre cómo intentó retirarse
pero Parker cambió de opinión por lo que tuvo que quedarse unos cuantos episodios más. También se rumoreó que Parker no quería que se fuera principalmente porque comprendía el poder de Chris en su programa. Comprendió que sin Chris para arreglar todo lo que iba mal en el programa, este se desmoronaría en pedazos y se destruiría. Su deseo de tener a Chris cerca era un tanto egoísta. También se rumoreaba que Chris se habría marchado en términos emocionales porque simplemente había terminado con Parker. Sin embargo, otros argumentaron que Chris se marchó porque tenía un gran problema con algunas de las narrativas de la serie. El momento en que se produjeron estas especulaciones fue fascinante porque no solo se susurraban entre bastidores. Estas historias se empaquetaban para el consumo público y se vinculaban al arco de la temporada televisada. Cuando estos rumores llegaron a Internet, los fans no se callaron ni se lo tomaron a la ligera. En Reddit, un usuario escribió: Chris Dumit me puso sentimental anoche. Sin duda, se le echa de menos. Más comentarios como este inundaron Internet y no hicieron más que demostrar la profunda resonancia emocional que su presencia había generado a lo largo de los años. Y lo que es más importante, mostraron cómo los espectadores sentían y sabían que algo había cambiado. En todos los foros e hilos de fans de Gold Rush, su nombre se convirtió en el centro de la discusión y las preguntas sobre por qué se fue cuándo y si volvería surgieron rápidamente. Muchos expresaron su desconcierto porque no era un secundario ocasional, no era un personaje relámpago, sino que tenía raíces profundas. Para los fans, perder a Chris era algo más que perder a un miembro de la tripulación. Era perder a una cara conocida que se había convertido en una voz de arraigo para ellos. Para sus fans, su marcha era algo más que contractual, fue algo personal. Cuando la gente habla de por qué se fue Chris, salen unas cuantas frases repetidas. No puedo trabajar con Parker. Intenté retirarme pero me echaron para atrás. Y la temporada de membrillo se convirtió en demasiado. Pero, ¿cuáles de ellas están relacionadas con declaraciones que hizo realmente? Las investigaciones muestran que una de las razones por las que Chris se fue es la incapacidad de mantener la relación o trabajar con Parker bajo nuevas presiones. Sus intentos de retirarse también salieron a relucir en vídeos públicos. Múltiples piezas hacen referencia a Chris contando la historia de retirarse solo para que Parker o Big Red, normalmente un sustituto del respaldo de la empresa, volvieran a tirar de él. Sin embargo, un post de Facebook muestra que la salida de Chris del equipo de Parker Schnabel se debió principalmente al creciente estrés y a un cambio percibido en las prioridades del programa. Afirmó que se marchó para dar prioridad a su salud y su cordura frente a la implacable presión de una operación de extracción de oro de alto riesgo. Este post demuestra que Chris estaba luchando con mucho más de lo que la gente podía imaginar cuando estaba en el programa. Su deseo de marcharse era recuperar cualquier atisbo de cordura en su vida y estar lo suficientemente estable como para dedicarse a otros aspectos como su salud y su estabilidad mental. Aunque no hemos recibido confirmación de Chris sobre algunos de estos rumores, sigue surgiendo una historia cuando juntamos todas las declaraciones públicas. De esas declaraciones podemos deducir fácilmente que Chris estaba tenso con las condiciones de trabajo en la serie y en algún momento sintió que no podía continuar en el mismo acuerdo y por eso tuvo que intentar dar un paso atrás antes de que le arrastraran más profundamente. Los arcos de esas declaraciones muestran a un hombre luchando con los límites y a una serie interpretando su decisión como parte de su drama. Dado que la fiebre del oro es un reality, las salidas invitan a la conjetura y los medios de comunicación, los canales de fans en YouTube y las páginas sociales se inclinaron con fuerza por los ángulos dramáticos. Muchos vídeos denuncian traiciones, tratos secretos o motivos ocultos. Estas narrativas presentan la decisión como una traición sorprendente, convirtiendo una elección personal o profesional probablemente compleja en un giro argumental para el entretenimiento. ¿Cómo respondieron el programa y el equipo de Parker? Cuando un veterano se va, el vacío se deja sentir desde lo que es visible públicamente. El equipo de Parker tuvo que adaptarse. Como resultado, los papeles del equipo cambiaron. Los nuevos miembros del equipo tuvieron que asumir responsabilidades de supervisión y operaciones, tuvo que compensar la pérdida de alguien profundamente familiarizado con la maquinaria
las alineaciones y los puntos de fallo. La marcha de Chris del programa afectó profundamente a la confianza de Parker en las operaciones ante la cámara, ya que su confianza era siempre mayor cuando Chris estaba presente. Sabía que Chris se encargaría de todo lo demás, así que podía centrarse únicamente en su papel y no tener que preocuparse de todo lo que ocurría en el plató. Así que cuando Chris se fue, su atención se dividió, ya que tuvo que empezar a centrarse en muchas cosas diferentes simultáneamente. Esto no acabó muy bien porque al final, la ética de trabajo de Parker se vio afectada y también su confianza. Parker incluso hizo una declaración en la que mostraba lo mucho que valoraba la contribución de Chris al éxito de su programa. Esto indica que la dirección de Parker reconocía el papel de Chris como amortiguador o estabilizador en el funcionamiento y el rodaje de la mina. La narrativa del programa parece integrar su ausencia en el arco argumental de la temporada. Su salida aparece en los episodios emitidos con montajes que resaltan la tensión, las despedidas emotivas y las reacciones del equipo. La partida no se entierra, sino que se exhibe. En una descripción de YouTube de un episodio explosivo de La Quimera del Oro, se dice que Chris mira a cámara y dice que ha terminado. Dado que se había confiado en Chris para controlar las salas de máquinas, los puntos conflictivos y la moral de la cuadrilla perderle, obligó a Parker a delegar más, confiar en otros y, al menos públicamente, demostrar que la mina podía continuar sin él. Una vez hecha pública la salida, las especulaciones sobre lo que haría Chris a continuación se extendieron rápidamente. Muchos vídeos proponían que se uniera a la cuadrilla de Rick Ness. Otro vídeo lo enmarca como una salida silenciosa hacia la operación de Rick. Por desgracia, ninguno de ellos está anclado en un anuncio público de Chris o de una fuente oficial de la fiebre del oro, por lo que la afirmación sigue sin confirmarse. Los fans se han preguntado qué hará ahora, pero hasta la fecha Chris ha decidido guardar silencio al respecto. Muchos creen que se está tomando un tiempo alejado de la pantalla y de las prisas de la fama para cuidar su salud y recuperar su salud mental. Muchos sostienen que se marchó únicamente por este motivo. Hasta que no haya rehecho su vida y se considere mentalmente estable para incorporarse de nuevo al mundo laboral de Hollywood, nadie sabrá nada de él. Esos son solo los rumores que corren, pero ¿qué opinas tú? ¿Crees que volverá y hará una declaración para responder a todas las preguntas que la gente se ha hecho sobre él? ¿O permanecerá en silencio y solo volverá cuando se sienta mejor? Háznoslo saber en los comentarios. Por ahora lo que está más claro es el espectador y muestra un impacto dinámico. Los fans hablan de que se le echa de menos, de cómo los episodios se sienten diferentes, sin su presencia, de cómo la tutoría y las voces tranquilas son menos. En los hilos de Reddit, de nuevo muchos expresan que la serie pierde dimensión sin Chris, y que las relaciones de Parker se sienten más delgadas en su ausencia. El espectáculo también sigue adelante, sin una de sus figuras de referencia. No han cambiado muchas cosas en el espectáculo. La explotación minera sigue manteniendo su impulso. Sin embargo, los papeles de la tripulación han cambiado, y las nuevas líneas de falla pronto estarán abiertas, sin Chris como intermediario, mediador o solucionador. Los episodios que creará la tripulación mostrarán si realmente pueden adaptarse bien o si se romperán, porque han perdido un estabilizador esencial. En resumen, el arco de salida de Chris Dumit tiene varias capas. Pasa de los intentos de jubilación al encuadre emocional, a la especulación mediática, a los ajustes del programa y, finalmente, a una persistente sensación de ausencia. Lo que podemos afirmar con seguridad es que su marcha se posicionó como algo más que un cambio de trabajo. Fue un punto de inflexión en la narrativa de la fiebre del oro. ¿Qué parte de esa narrativa coincide con la realidad privada? Es una frontera que no podemos cruzar con seguridad con los documentos públicos existentes. Por ahora, uno de los hilos más claros de la narrativa pública es el agotamiento. Chris ha sido presentado como alguien llevado al límite, como alguien que estaba en el punto de agotamiento emocional y tuvo que renunciar a una carrera lucrativa para retirarse y cuidar de su salud física, así como estabilizar su salud mental. La hipótesis de que el agotamiento acumulado haya desempeñado un papel central es fuerte dada la imagen pública.
En torno a los 59 años, no se puede descartar la tensión del trabajo minero, que conlleva largas jornadas, averías en la maquinaria pesada y condiciones al aire libre. La recuperación se ralentiza con la edad. Lo que un tripulante más joven puede absorber gracias a su resistencia, otro puede absorberlo solo hasta cierto punto antes de quebrarse. Cuando alguien lleva la carga interna de la estabilidad, que en el caso de Chris implica arreglar máquinas, atender las preocupaciones de la tripulación e intervenir para tapar agujeros, no son solo sus músculos los que están bajo tensión, sino su paciencia, sus reservas. A lo largo de las temporadas, esa carga se agrava. La narrativa pública nos da suficiente para inferir razonablemente que el agotamiento y las limitaciones relacionadas con la edad fueron algunas de las principales fuerzas que empujaron a Chris a dar un paso atrás. Sin embargo, esa explicación por sí sola no responde plenamente al porqué ahora ni al drama público. Es una base sólida, pero solo una parte del rompecabezas. Más allá del agotamiento físico, los indicios públicos sugieren tensiones en las relaciones laborales. El relato de no poder trabajar con Parker surgió por primera vez en los grupos de debate de Reddit. En esas discusiones se especuló con que su marcha se debía en parte a términos relacionales. Se decía que Chris no estaba de acuerdo con la mayoría de las cosas que ocurrían en el programa, lo que provocaba muchas tensiones entre él y algunos miembros del equipo. Según estas insinuaciones, Chris se sentía marginado en la toma de decisiones o frustrado por el ritmo o la tolerancia al riesgo de las operaciones. Si se pasaban por alto sus consejos o la dirección de la mente se volvía demasiado agresiva, esas fricciones podían crear tensiones con el tiempo. Aún así, no disponemos de ninguna transcripción o entrevista pública en la que Chris exponga explícitamente un desacuerdo con Parker en cuanto a métodos o estrategia. Así pues, aunque el conflicto de liderazgo es una hipótesis secundaria, lógica, sigue siendo inferencial más que confirmada. Es coherente con las pruebas disponibles, especialmente con el encuadre de la tensión relacional, pero no está probada a partir de fuentes reveladas. No obstante, hay varios posibles factores que entran en la especulación, más allá del agotamiento y la tensión en el liderazgo, aunque están más ligeramente fundamentados. Uno es la posibilidad de que buscara autonomía o un entorno de trabajo diferente. Algunos medios de comunicación enmarcan su marcha como un alejamiento o un acercamiento al equipo de Rick Ness. Se dice que se fue a la tripulación de Rick Ness simplemente porque quería algo de autonomía, y la tripulación le dio no solo eso, sino un ambiente de trabajo totalmente diferente del que se enamoró. Sin embargo, los incentivos económicos o los cambios en las estructuras contractuales también podrían desempeñar un papel. Si la compensación, las primas o la asignación de recursos cambiaron, Chris podría haber calculado que el coste superaba a la recompensa. Además de eso, las prioridades personales también pueden pesar más en alguien que lleva mucho tiempo en el campo. Chris podría haber querido más equilibrio, menos exposición y más tiempo libre. De ahí su marcha del equipo de Parker al de Rick Ness. Con todo esto, una de las preguntas más desconcertantes que nos hacemos es ¿por qué Chris no se marchó antes? Si lo estaba pasando tan mal trabajando con el equipo de Parker, ¿por qué no se marchó hace tiempo? ¿Podría ser que el dinero fuera tan bueno? Pues no lo creemos. De hecho, creemos que la respuesta más plausible está en la lealtad, el compromiso y la esperanza. La narración pública muestra múltiples casos en los que Chris intenta retirarse o dar un paso atrás solo para que le echen para atrás. Ello indica que Chris ya lo había intentado antes, pero la relación o la operación le hicieron volver. Esa pauta sugiere que permaneció tanto tiempo como lo hizo porque creía que las cosas podían repararse o ajustarse debido a su lealtad a Parker, a la tripulación y a la misión. Al reconstruir esta historia es importante respetar las lagunas que quedan. Sabemos que la salida de Chris tuvo una fuerte carga emocional, que intentó jubilarse pero le echaron para atrás y que las insinuaciones públicas vincularon su salida a tensiones relacionales. Se le ha descrito como alguien que llegó a un límite, lo dio todo y se detuvo. No conocemos toda la historia privada,
Las conversaciones internas, las cifras exactas, sus motivaciones, cómo se desarrollaron los contratos o las negociaciones de liderazgo a puerta cerrada. No disponemos de una declaración pública oficial de Discovery que confirme todas las citas de las que se ha informado. No disponemos de un documento que demuestre que se unió al equipo de Rick Ness. No disponemos de transcripciones directas de Chris en las que afirme inequívocamente «por eso me fui». Por lo tanto, cualquier relato que construyamos está revestido de interpretaciones sobre pruebas parciales. Sin embargo, cuando se ensamblan todas las piezas confirmadas y se sopesan las hipótesis, la historia más probable es una combinación. Y dice así. Con el tiempo, el desgaste y la tensión fueron creciendo hasta chocar con las tensiones relacionales y operativas, leal e implicado. Chris intentó seguir adelante y dar un paso atrás, pero finalmente decidió que el coste era demasiado alto. La narrativa pública que suele enmarcarse en el drama hace hincapié en el punto de inflexión emocional, la única discusión explosiva, la despedida entre lágrimas, el momento que supuestamente lo cambió todo. Pero la verdad bajo ese pulido argumento es mucho más compleja y profundamente humana. Entre bastidores, había un hombre que se veía empujado a sus límites por años de incesante esfuerzo físico, trabajo emocional y el peso invisible de las expectativas. Cada largo día de aislamiento, cada desacuerdo tácito, cada sacrificio por el bien de la familia y el legado añadían capa sobre capa a la presión que soportaba. Chris no se marchó por un momento de acaloramiento o un solo acto de traición. Se marchó porque la acumulación de cansancio tanto del cuerpo como del espíritu había llegado a un punto de ruptura. Con el tiempo la carga se hizo demasiado pesada para sostenerla y marcharse ya no fue un acto de rebeldía, sino de supervivencia. Entonces, ¿qué opinas? ¿Hizo bien Chris Dumit en alejarse finalmente y ponerse a sí mismo en primer lugar tras años de duro trabajo, o debería haber permanecido en la tripulación de Parker un poco más? Haznos saber lo que piensas en los comentarios, y si te ha gustado este desglose, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte al canal para recibir más historias reales.